Hoy es 9 del 12 del 2012. Gracias. Bueno, Padre, estamos en la segunda hora. Le rogamos que usted nos esté brindando más de su palabra, que ya está revelada, que podamos mostrar que hay salvación en nuestro amado Señor Jesucristo, todos aquellos que escuchen el Evangelio y vengan a Él, que miren a la cruz. Y usted dijo, miradme a mí y sé salvo, que podamos ver a Cristo en la cruz y ser salvo, ¿no? Nuestras cargas, nuestra mochila, nuestro pecado, que nos asedia, que se caiga. Así que le pedimos todo esto, que el predicador pueda predicar guiado por su Santo Espíritu y por su palabra. Vamos a entonar una canción, voy a entonar ahora me toca a mí, que se llama el himno que tenemos nosotros en el 2:17, dice Corazones siempre alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que Dios amamos, redimida juventud, siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos hubiera desmayado en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad. En su fuerza con gozo, nuestra en la cruz, luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Creo que se desafinó la guitarra. Estaba media que como que se había soltado la cuerda. Esto que la afiné antes, ¿no? Pero vamos a empezar el tema. Algo le pasó. Más adelante se pueden comprar unos órganos. Que no salgan mal las cosas. Estaba por usar la púa, o sea, para darle, pero como... bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a empezar. ¿Qué? La otra vez, cuando iba para el trabajo, o sea, cuando iba para el trabajo, o sea, cuando iba para el trabajo, iba con la bicicleta y pasé por una parte que está en el estadio, o sea, mundialista, para allá a la vuelta. ¿Sí, viste? Sí. Y encontré mucha gente, ¿no? Y no sabía qué era, parece que decía convención de no sé qué, de avivamiento, algo de eso. Me pareció raro, o sea,
Y pensaba que eran, bueno, digo, cristianos. Después cuando vine me encontré como un folleto de unos libros que ellos venden, algo así. Supuestamente eran cristianos. Y que yo te mostré, ¿no? Pero utilicé un par de pasos y después lo voy a tirar. Y me pareció raro las cosas que decían, ¿no? Que justo con el tema que tengo algo que hablar. Y yo decía uno de esos libros que decía, un libro que sacan, ¿no? Que decía algo de voces pentecostal, algo así. Y decía dice que el libro ese se ocupa de los pentecostal y carismáticos que experimentaron y creyeron tal como lo contaban con sus propias palabras y de acuerdo a su propia comprensión. Ellos creían, bueno, dice cosas que vieron, escucharon y experimentaron. Y a mí me llamó la atención, ¿no? O sea, cosas que vieron ellos y experimentaron y escucharon. Pero ¿de dónde? O sea, no nombra la palabra, o sea, porque ellos creen que Dios le habla, que Dios le de los profetas, esa cosa, ¿no? Y acá hay otro libro, ¿no? De otra persona muy conocida entre ellos, ¿no? Que, bueno, se llama un libro que no le voy a decir. Pero él habla de que también, ¿no? ¿Qué es? Porque este libro, dice que este libro está, ¿para qué? Y ellos le preguntan que se atrevan a tomar. Dice, los desafíos que se atreven a tomar la sabiduría del Espíritu Santo, la gloria que está limitada, no está limitada a un lugar, situación específica. Y él habla de que, ¿no? Del libro ese, que yo después lo busqué un poco más acá, era este que tengo acá, ¿no? No me quiere decir porque le puede tener problemas. Pero él dice, ¿qué es? Dice, usted puede experimentar personalmente la presencia tangible de Dios, bueno, habla así, recibir poderosos milagros, prodigios, sanidad, incluyendo dinero sobrenaturalmente provisto, cáncer, sida, enfermedad del corazón, curada, vista, cojera, muertos resucitados, adictos a la droga, regalos, Y me llamó la atención todo esto, ¿no? Que estaba ahí. Había otra cosa que también, hicimos también una editorial conocida, ¿no? Que también se ha metido ahí. Y hablaba que uno puede entrar en el mundo profeta. Hay un libro, ¿no? Que se llama algo así, o sea, de eso, de la escuela, o sea, de profeta, el libro, ¿no? Y dice que este libro describe el camino, o sea, cómo abrió sus ojos espirituales, y que dice, y los lectores cómo ellos pueden activar los dones de su vida, o sea, ¿no? Fuera de profeta. ¿Por qué hablaba de esto? Esto es, creo que es resultado, ¿no? de no haber escudriñado la palabra de Dios, de haberle dado mucha prioridad a estos pastores y mucha responsabilidad del hombre también, ¿no? Pero a mí me acuerdo que cuando Dios me abre los ojos, salí a predicar a muchos de los pastores de acá, ¿te acordás? Si te acordaste, o hablaba con ellos y no entendía mucho bien, porque Dios te va abriendo de a poco los ojos, ¿no? Y no podía entenderle, ¿no? Y hizo que le hablaba y le quería decir y empezó a hablar con lo poco que conocía y escuchaban, pero no entendían, parecía que algo les pasaba. Y por eso, o sea que en el tema del día de hoy voy a hablar algo de eso, ¿no? O sea, de que él puse el evangelio no predicado, o sea, por Isaías, Jeremías, Ezequiel al pueblo de Israel. Y eso que estamos considerando nosotros ahora, Romanos, si se cree, Romanos 10, ¿leo yo? Romanos 10, si no leo yo, Romanos 10. Estamos estudiando, para aquellos que por primera vez están escuchando un sermón, o este sermón, venimos estudiando hace casi un año y medio más la epístola de los Romanos. Y el día de hoy nos toca estudiar el versículo 16 y 17 de Romanos. Si querés leerlo, sí. Romanos 10, 17. 16 y 17, son los dos que vamos a estudiar. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es romano, ¿eh? Me pasa un poquito. Desde unas epístolas. De pistas, perdón. No, nos pasa todo, no te preocupes. Perdón. Romanos 10, 16 y 17, ahora sí. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Bueno, ya no sé si nos acordamos lo que veníamos viendo hace un tiempo atrás, ¿no? O sea, yo acá, si no me equivoco, Pablo está nombrando a Isaías 53, acá donde dice
más no todo viene siendo el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién creyó a nuestra predicación? Yo tengo una Biblia textual, esto es el nombre de Isaías 53.1, que en Isaías 53.1 dice así, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Está nombrando ahí a Isaías, Pablo, ¿no? No sé si se va a entender un poco de lo que voy a hablar, pero voy a tratar de aclarar un poco. O sea, para que si no lo puedes entender ante todo, el mensaje es así. El Evangelio siempre estuvo en el Antiguo Testamento. Siempre estuvo. Solo que no se podía ver. Los profetas se la predicaban, pero no se veía. Bien, es como ver un árbol, o sea, ver dos árboles, pero de lejos vos ves uno. O sea, pero cuando te vas acercando, o sea, vos te vas acercando, y a medida que te vas acercando vos ves que son dos. Pero no se veía bien. Lo que estaba oculto un poco en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es más claro para nosotros. Lo antiguo, o sea, lo que está allá es más claro, es más revelado, o sea, Dios le agradó revelarnos ahora nosotros, pero se puede llegar a entender. ¿Está? Pero el Evangelio estaba. Y lo que quiero proponer en el día de hoy es que sí se les predicó. No nos olvidemos que Romano acá está hablando al pueblo de Israel, diciendo, más no todo creyeron. Claro, vos lees la Biblia, Romanos 10, 16, 17, ¿qué decís? Más no todo creyeron a tus familiares, no creyó el vecino, no creyó... No, pero en el contexto está hablando a Israel, que ya se le había predicado. O sea, para esto tenemos que estudiar todo lo estudios que venimos haciendo, pero siempre, ¿a quién está hablando? Está hablando de ellos. Ellos se les predicó. Y eso era la idea de que... O sea, ¿por qué? O sea, quizás para que no entiendan mucho, su mente no está tan, vamos a decir, open, o sea, no está tan abierta, como que no le da importancia y no pasa nada. Pero aquellos que de verdad les interesa el Evangelio y la palabra de Dios, van a entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Se puede entender? Bueno, es así. El Evangelio es así, es importante porque muchos hermanos, por decir hermanos, predican de un dispensacionalismo. Que Dios después va a tratar con ellos y que no sé qué esta cosa. Yo lo veo muchas veces, no quiero perder tiempo con eso. Dios ya le habló y todavía no los ha desechado. Hasta cuando Cristo venga, tanto judíos como gentiles tienen ese tiempo. Pero quiere decir que ya se le predicó a ellos y dicen, bueno, que después vamos a ver que hay una Biblia de Scofield que él dice que Cristo cambió el mensaje a la mitad del camino, o sea, lo cambia el mensaje del reino por la gracia, porque fue así, vio que no, eso no aparece, y está en una Biblia, ¿no? Ve esta Biblia toda escrita que yo tengo, la esta, ¿no? El día de mañana yo la decido publicar, la Biblia de Daniel Brito. Oh, si mira, Daniel habla de aminalismo, pero no la escudriñaste a ver si es verdad. Como le dijo un pastor acá una vez, que me dijo, ¿y vos qué pensás? Y yo siempre aprendí a predicar, por ejemplo, parábolas de mi maestro. ¿Qué pensás de esa Biblia? Me dice. Y yo le digo, mire esta, le digo, ¿qué diría si yo publico esta Biblia? Usted por lo menos la escudriñaría, sabría decir, no la predicaría. Tengo un amigo con esa Biblia, a veces ni siquiera la estudian y leen notitas, está más fácil que estudiar toda una semana para preparar un tema. Y no un tema, a veces tenés que, como acá, estudiar dos sermones. Bueno, entonces, acá Romanos 16, vamos a empezar. Mas todos no obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién creyó a nuestra predicación? Ahora sí se empieza a complicar un poco. La forma verbal acá en el griego, o sea, de obedecer, es ipe y kouson, que es el hebreo indicativo de upakawo, ¿no? Este es el verbo, o sea, un verbo compuesto que está de la palabra upo más akawo, que significa escuchar con mira a obedecer. Escuchar cualquiera, vos podés escuchar si querés. Yo estoy acostumbrado a la gente que me escucha mientras hablo, 5 minutos, y después su mente se va. ¿Por qué? Porque no todos pueden escuchar. Solamente los que pueden escuchar, ¿quién son? Los escogidos de Dios. Los que no son escogidos, su mente anda por ahí porque no les importa, Dios no le permitió escuchar. Le permite escuchar un poquito nada más. Y no entender. Entonces acá escuchar no quiere decir... sí, escuché, o sea, es como hacer, te voy a hacer un ruido, no te asustes, ya esto. ¿Escuchaste? Sí, ¿pero entendiste? No. La idea en el griego no significa esto, escuchar un sonido, sino poder entender por qué hizo el sonido. Es como alguien está haciendo así, o así, así, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Presta atención, despertate, que es importante lo que estamos predicando. Esa es la idea, pero no escuchar. ¿Se puede entender o no? Sí.
Eso es escuchar. Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? Porque él dice así, más no todos obedecieron al Evangelio, pero esto de obedecer, o sea, en el griego, lo que yo quería explicar es esto. Quiere decir en el griego, significa escuchar, pero con mira a qué. A obedecer, no solo ser un oidor, sino ser un hacedor, nos dice Santiago. Entonces lo que quiere decir es eso. Y los israelitas, ¿habían escuchado el Evangelio? Sí que escucharon el Evangelio. Solo que muchos, Cristo dice, ustedes escucharon las Escrituras y ellas hablan de mí, algo así dice, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que las Escrituras de qué hablaban. De Cristo habla las Escrituras, ¿no? ¿Por qué decidí poner a estos 3 profetas yo? Había muchos, pero creo que entre tanto material creo que decidí ponerlo. Ellos sabían lo que era el mensaje de la justificación. ¿Acaso en Habacuc 4 nos dice más el justo por su fe vivirá? En Romanos 1.17 ¿qué dice? Que ya lo vimos muchas veces. ¿Te acuerdas Romanos 1.17? Dice así. Porque en él la justicia de Dios revelada por fe y para fe como está escrito. Más el justo vivirá por fe. Como está escrito. ¿Dónde está escrito? Habacuc 4, en el Antiguo Testamento. Entonces el judío, el israelita sabía de la justificación. Sí, porque más el justo por la fe vivirá. Ya estaba ahí escondido. No todo por ahí se le había sido revelado, quizá había un remanente. Fíjate que además las palabras dice así, más no todos obedecieron al Evangelio. O sea que dice que algunos sí obedecieron. Porque dice, más no todos. No dijo, pero todos no obedecieron. Más no todos. La idea que quiere decir Pablo es que se ve que algunos sí, pero otros no. Y obedecer quiere decir escuchar con una mira a llevarla por obra. Sería así. ¿Sí? ¿Se puede llegar a entender? Sí, ahí está. Entonces sí, ellos escucharon el Evangelio, pero no todos obedecieron. ¿Por qué? El mensaje, o sea, que siempre tenía, ¿cuál era? Que se arrepientan de sus pecados, o sea, que miren a Dios, o sea, como dice, no me acuerdo si en una parte en Isaías 45:22, ¿no? Que dice que mirad a mí y sed salvo, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Fue con el texto que fue... Dios le llama a Charles Spurgeon, ¿te acordás cuando él entra? Está escapando, viene en la nieve, se mete y escucha un sermón de una persona y él lee Isaías 45:22. Pero ¿quién era ese mensaje? ¿A Charles Spurgeon? No, estaban leyendo las escrituras que estaban predicando al pueblo de Dios. Mirad también si ser salvo. Pero ellos siempre creían que eran sido circuncidados, que eran el pueblo de Dios, que no había que preocuparse de nada. Y como no había que preocuparse de nada, no pasa nada. Somos pueblo de Dios, ya está. Y Dios vez tras vez mandaba profetas, vez tras vez, pero no otro profeta que hice la introducción yo. Los profetas siempre que venían a exhortarlos, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Dios le va a castigar, Dios lo va a mandar en cautiverio. Y no, vamos a ver que ellos sí escucharon el Evangelio. En Génesis 15:4, fíjate. Ahora sí, ve ahí una recorrida por todos lados porque los tengo marcados todos, porque si no, no había hace tiempo. Ya me los marqué todos. Génesis 15, versículo 4. ¿Vos lo tenés? Si no, yo lo leo. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo... No, perdón, 15:6, disculpa. 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está. Yo tengo y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Pero Abraham, yo tengo Abraham, no sé si no sé, porque él no había cambiado el nombre a Abraham. Esto es la Biblia de las Américas. Pero como le decís vos, lo mismo, la tuya y la mía dice lo mismo, y se le reconoció por justicia. Y que dice, y creyó. ¿Te acordás de Romanos 4 vos? O sea que ya vimos hace mucho, Romanos 4, 6 y 7, ¿querés buscarlo vos? Mientras buscas Romanos 4, 6 y versículo 7, Romanos 4, 6 y 7, yo voy a leer lo que ya leíste vos. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. ¿Y Pablo qué dice en Romanos 4, 6 y 7? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. A ver, no, entonces los primeros versículos que hablan entonces de Abraham, me parece que es.
Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que yo, Ahí está. Abraham, nuestro padre según la carne. Sí. Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí está. ¿Sabe que, o sea, cuando Abraham, él obedece en sí, fíjate que se fue revelando de a poco todo, o sea, de a poco fue mostrándose todo. Y ni capaz ni sabía de eso. Y ahora Pablo nos la aclara un poco más en Romano. Habla de la salvación, que fue justificado. Pero hablaba el Antiguo Testamento de la justificación, de la fe. Vimos a Habacuc, más el justo, por la fe. Y mirá, creyó, o sea, tuvo fe, y fue justificado. De esto de poquito me vaya corriendo el sermón, vamos a ver que sí estaba en el Antiguo Testamento. Muchos creen que son dos pactos diferentes, uno para Israel, otro para nosotros, que la iglesia es diferente. Eso se llama la iglesia dispensacionalista que tiene, ¿no? Nosotros queremos en un solo pacto, o sea, los reformados. Un solo pacto, bueno, que se va revelando, o sea, de a poco, pero siempre es el mismo pacto. Ellos creen que son diferentes dispensiones. La primera dispensión, la segunda, tercera, cuarta, seis, ahora estamos en tiempo de gracia. Después del milenio, nosotros no, somos que queremos un pacto, pero que se va, nosotros a vos te dirían las del pacto. O sea, algo así, o sea, la del pacto te dirían. El testigo te diría la nacida de nuevo. O sea, todos tienen un coso, ¿no? Bueno, sí, ellos dicen nacida de nuevo, porque no saben de verdad. Entonces, es así. En Isaías 45, 22 y 24, Isaías 40, fíjate que estoy nombrando a muchos de los profetas que este es el que creo el que escucha a Spurgeon, si no me equivoco. Isaías 45. Ay, estoy en el Salmo. Isaías estaba buscando. 45, 22 y 24. Dice así: volveos a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay ningún otro. 22-24, sí. Por mí mismo he jurado, he salido de mi boca en justicia, una palabra no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo el Señor es justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que en contra de él se enojaron. Acá vemos el Evangelio. Porque una parte dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. En Filipenses 15 se doblará toda rodilla ante el nombre del Señor Jesucristo. Y acá está diciendo que ante Él, o sea, se doblará. ¿Ves que ya estaba? En el Señor será justificada. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿a dónde vemos la justicia de Dios? O sea, en el Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que sí, en el Antiguo Testamento estaba vista, o sea, que la justificación, vea que la justificar en Yahvé. En el Nuevo Testamento, eso que se dice ser justificado, que era en Cristo y doblar toda rodilla también. En el Salmo 32, fíjate que vos ahí estabas en Romanos recién. Fíjate en Romanos, ¿cuál era? 4, 6, 7 te dije. 4-1. No, 4.1, ¿no? Y yo voy a leer el Salmo 32, pero y fíjate, después leíste vos Romanos 4, pero yo voy a leer el Salmo 32 y es así. Dice, bienaventurado es el perdonado. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo perdón es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir. Bueno, empieza a hablar que mientras guarda el pecado empiezan a venir los dolores a la persona. ¿Y por qué? Porque el pecado le empieza a dar. No está para hablar, pero la Biblia habla de eso, ¿no? De que Dios le castiga a las personas. Y él habla de que le sucede algo. Para que los que nos conocieron a nosotros es que bienaventurada aquella cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Cuál es? Bienaventurado el hombre, el que el Señor no culpa de iniquidad. Y en Romanos 4, 6 y 7 dice... 6, 7. Pablo dice...
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces vimos que ahí en Romanos, como en Salmo 32, ¿por qué es importante esto? Porque no sé si sabés la gravedad, David debía morir, ¿sabías? O sea, por lo que decía la ley, por todo lo que había hecho él más ser rey, él debería morir, según lo que estipulaba la ley, de ahí. Pero Dios le perdona. Entonces Pablo ya lo tuvimos hace como un año atrás. Pablo dice, ¿cómo es posible? Dice, que suceda eso. Dice, sí, entonces nombra a quién. Abraham saca como ejemplo y saca que Abraham fue justificado ante la ley, y ahora después saca a David diciendo cómo, si David debía morir. ¿Qué pasó? La ley demandaba eso, pero vemos el perdón de Dios. Entonces ¿está el evangelio ahí? ¿Que hay perdón de pecados? ¿O eran salvo por ley? Por guardar el pacto, o sea, de la ley. No era porque vemos que estaba ahí, porque David debía morir, pero Dios le perdona el pecado. O sea, vienen consecuencias, por supuesto. El hijo muere, el reinado cae, después suceden cosas, los hijos de él también mueren, se matan. Tiene un montón de consecuencias que el pecado te va a traer. O sea, tener relación con la mujer y tener un hijo, o sea, bueno, va a ver, Dios te va a perdonar, quizás no vas a estar alterando toda tu vida, pero ese pecado te va a tener una consecuencia. Bueno, David pagó una consecuencia, la espada de Dios, o sea, la mano de Dios estuvo sobre él, así, pero él fue perdonado. Pero hubo perdón en él, y él muestra que, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evangelio? Dios manda a su Hijo amado que a morir por su pueblo. Toda persona se debe arrepentir de su pecado, mirar a Cristo, suplicarle misericordia a Él, que tenga misericordia a Él, que le perdone sus pecados, que crea en el Señor Jesucristo, o sea, que murió y que resucitó, debe creer, que Dios le levantó de los muertos. Pero ya estaba. Y vos podés cansarte de ver todas las profecías, y esto sucedió, Mateo, esto sucedió para que se cumpliera, esto sucedió para que esto sucedió, ¿por qué? Porque era una sombra de lo que iba a venir, o sea, y todo el cumplimiento se iba a cumplir, todas las promesas, ¿a quién? En Cristo. No te sucede cuando llegó el Mesías, yo esperaba un Mesías libertador, que está como ahora, la prosperidad, el rey de Cristo te quiere prosperar, quiere hacer esto, y vos le hablas perdón de pecado. Pueblo de Israel le va a pecar, ¿perdonando de qué? Hijo de Abraham, somos nuestros padres Abraham. ¿Qué me venía a hablar las verdades? Libra a nosotros. ¿Libres de qué nosotros? Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueras hijo de Abraham, dice, ustedes creerían en mí, se arrepenterían. Pero no quieren, porque les digo la verdad, me quieren matar. Porque ofende. O sea, le ofende a ellos eso, que le digas eso. A las personas le ofende cuando vos le decís la verdad, porque vos los confrontás con el pecado, y eso no les gusta, pero ya estaban en el Antiguo Testamento. Me voy a ir a Isaías 1:16. Fíjate que el profeta Isaías le dice: lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. ¿Quieren hacer caricia? ¿No? Hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al bueno, abogar a la viuda. Y dice en el 18, dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán blanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis mejor la tierra, pero si regresáis y os rebeláis, por la espada seréis devorada. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Y bueno, entonces, ¿qué dice? Que aunque vuestros pecados sean como la grana, Dios le dice que debían arrepentirse, venir a Él, ¿no? Entonces vemos una vez más que por los profetas Dios les mandaba continuamente que ellos se arrepintieran de sus pecados, ¿no? Ellos se volvían a los ídolos, bueno. Ven a Jeremías. Tengo un texto más de Isaías, le voy a leer después, pero yo después voy a aprovechar a leerlo ahora. Donde ahora después voy a venir ahí, pero voy a ir a Jeremías primero, después voy a venir acá. En Jeremías, ¿te acordás que también otro profeta que él manda, o sea, a predicarle, ¿no? Voy a empezar por el versículo 4:14, donde dice así:
él le manda a predicar, y en estas palabras que le manda, dice en 14, en el versículo 4-14, dice, lavad de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Para que sea qué? Salva. ¿Cómo? ¿No eran salvos? ¿No eran, ya estaban circuncidados? Y ¿por qué necesitaban estar bien? ¿Hasta cuándo morará dentro de ti pensamientos perversos? En el 6:15 al 17, no, a ver si tengo uno más en el 6:15, sí, 6:15. Pensé que tenías en el 5 del 1 al 3, a ver si tengo uno más, 5 del 1 al 3. Mirá, en el 5 del 1 al 3 tengo así: recorred las calles, estoy hablando de Jeremías, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halléis algún hombre, y si hay quien haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré, pues aunque digan vive el Señor, de cierto juran falsamente. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió, tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección, endurecieron su rostro más que la boca rehusaron arrepentirse. ¿Qué podemos rescatar de esto? Dios le manda a ver si encuentra un hombre, a alguien que busque algún hombre que haga justicia. Sí, por favor, gracias. En Romanos 3:10, ¿qué dice? Que no hay un justo, no hay nadie uno que haga lo bueno. Claro, no había ninguno, dice que busque la verdad. ¿Qué verdad? En Juan, ¿qué dice? Yo soy camino, la verdad. Alguno que busque a Cristo, por supuesto que estaba ahí el mensaje, estaba oculto, pero estaba ahí. Y yo los perdonaré, dice, ¿y perdonaré qué? De los pecados, de las transgresiones que ellos habían hecho, ¿no? O sea que nacimos todos así. Bueno, más ellos se rehusaron a arrepentirse. En el 8:6 en el 8:6 acá está Jeremías 8:6 dice: he escuchado y oído, han hablado lo que no es recto, ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera como caballo que arremete en la batalla. No hay ninguno que se arrepienta, o sea, sobre lo que ha hecho, no le importa. No nos olvidemos cuando hablamos de arrepentimiento en la Biblia, no hablamos así, me arrepiento. Un arrepentimiento, no me acuerdo si en el griego o en el Testamento, es metanoia. Es un cambio de pensamiento, donde la persona toma conciencia de su estado, de lo que ha hecho, de lo que ofende. No simplemente, sí, esto. Bueno, no, de verdad entiende su situación, su estado pecaminoso, y va corriendo a la cruz y pedir perdón, ¿no? Bueno, y su vida implica un cambio, por supuesto. Y sea, ninguno de ellos, o sea, muchas veces, acuérdate que yo siempre era para ellos ir a hacer un sacrificio, matar un animalito y después vuelvo de nuevo, porque la ley de Dios mandaba eso. Entonces, como mandaba eso, es como que ir a hacer un ritual. Es como que muchos dicen, voy a escuchar el sermón domingo, y nada más, porque Dios manda eso, y ya está, con eso ya, es como que purgué mis pecados, cumplí lo que Dios manda, y ya está. Y bueno, es mucho, no todos, pero algunos dicen que sí obedecían, porque escuchar, dice, ya vimos, Bokawa, no acuerdo bien la palabra que decía que es con mira querer obedecer, no escuchar por escuchar, sino con mira quiero escuchar para ponerlo por práctica. Tengo más sed de justicia, quiero aprender más para poder agradarlo, pero no para ser salvo, sino para poder agradarle. Pero no, todos no tenían ese interés, ¿no? De querer saber así. Era el 6:15 al 17, que creo que me pasé. Dice así, 6:15 a 17, Jeremías: ¿se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni no han sabido ruborizarse, por tanto caerá entre los que caigan. En la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, pues cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. El Señor les mandó que se vuelvan, y no. Pues también, volveos al camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad, la verdad. Entonces, decís, volvés a la senda antigua, volvés al Evangelio de la gracia, volvés de nuevo al arrepentimiento.
no iremos, no queremos esto, la prosperidad que nos predican, queremos de las sanidades, queremos estas doctrinas que nos gustan y no nos confrontan contra nuestros pecados. No volveremos al Evangelio. Y es así, pero los profetas siempre venían así a predicarle y ellos que no querían saber, ¿no? Y es duro, pero ya vemos que desde la antigüedad sucedía. Jeremías 13 del 10 al 11 dice así: este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, no olvidemos que estamos leyendo Romanos 10, 16, 7, más no todos oyeron el mensaje, dice Pablo. Bueno, en eso estamos hablando. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda, dice, en la terquedad de su corazón, o sea, todo el pensamiento que le sube a su corazón, y se ha ido tras otros dioses a servirle y a postrarle, dice, y a hacer como este cinturón que no sirve para nada, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así adherirse a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fuera para mí por pueblo, por renombre, para alabanza y gloria, pero no escucharon, no quisieron. Como si no, así debe ser, lejos de mí, nada poder hacer, así como este cinturón se adhiere al pantalón, así debe estar mío. Porque si te alejas de él, no podés hacer nada. Siempre estaba el Evangelio ahí, pero ellos no escucharon, no querían. ¿Por qué? Ellos querían de que siempre se escondían tras que habían sido escogidos, tras el pacto, la circuncisión, padre Abraham, y no veían mal alguno, ¿no? ¿Te acuerdas como peregrino? O sea, simple en el proverbio, ¿qué significa? La persona que no entiende mucho, no se preocupa mucho, es un simple. Y el proverbio habla, generalmente los simples son ¿quién? Los jóvenes, el libro de Proverbios, o sea, de Salomón, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Proverbios. Bueno, habla de personas que se llaman simples. Simples es el joven en el proverbio. Y simple es que el que no ve problema, nada, no hay peligro para él. Y en el proverbio peregrino, cuando le dice, pero no es esto, le dice el peregrino. Y siempre dice, no veo peligro alguno, dice, no hay peligro, dice. Y él quiere predicar, le quiere hablar y dice, no hay peligro, porque como es joven no entiende, no ve peligro para él. Y el otro que está más maduro que tiene quiere advertir, pero simple no entiende. Después está, o sea, los que están más, bueno, pero hablaba de eso. Y ellos no indagaban, no buscaban, y bueno, pero el Evangelio siempre estaba ahí. Jeremías, hasta el 13 nomás. Y en Jeremías tenía uno más, pero en Jeremías 17, a ver, tenía un texto más de Jeremías, para ver si lo tengo por acá. Lo voy a dejar acá. 17:23, acá está. Dice así, bueno, después una parte que le dice en el 17:23, dice, sin embargo ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz, ¿no? El cuello, para no oír ni recibir corrección. La cerviz así, o sea, ¿cómo es? Endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. O sea, no quisieron. ¿Qué es lo que le quería mostrar con eso? No le quería, o sea, la intención ¿cuál es de esto? La intención es esto, es su servir para no oír ni recibir ¿qué? Corrección. Él no quiere, toda la escritura de Dios es provechosa para instrucción, corrección del error. ¿Para qué? Porque ella nos lleva por el camino, Esta es la luz, la lumbrera que nos puso. Cristo es el camino, por la palabra, nosotros y el Espíritu que nos va guiando, nos da entendimiento, vamos yendo. Lamentablemente muchos son como las vírgenes que no le importa, no le importa la palabra de Dios y no quieren. Lamentablemente algún día va a venir el esposo y va a decir, uy, convídanos de tu aceite. No va a haber, no va a haber. Por eso debemos velar continuamente, esperando la llegada de nuestro amado Señor Jesucristo y preparándonos, estudiando su palabra, ¿no? Acá cuando está hablando en Romanos 1:16 que dice, no han creído, o sea, nuestro anuncio, en Isaías, esto es un poco más de exegesis, pero yo lo pongo igual, ¿no? Pero dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acá en Isaías dice mensaje, mensaje. Y ahí una palabra en hebreo es que dice akoei, que parece ser
de la cosa oída. O sea, ¿quién ha creído lo que escuché? O sea, y habla no tanto del proceso de oír, que ya lo expliqué yo eso, ¿no? Por eso que lo que estoy diciendo, yo lo tengo anotado acá más claro, acá, el oír. Acá el oír, yo no busqué, para aclarar recién lo que dije, pues no quedó muy claro. Se diría así, se refiere más, no se refiere tanto a la acción o al acto de oír, sino al contenido de lo que se oye. El contenido que es el Evangelio. Entonces, es lo que recién explicaba. Dice, cuando Pablo dice, o Isaías dice, ¿quién ha oído el mensaje o el anuncio? No se trata tanto de sí escuché, sí escuché, sí me hablaste de esto. No, de verdad de haber entendido, o sea, el contenido de lo que te predicaba. Pero si te predican cualquier basura y porquería, un evangelio light, ¿qué vas a entender? Por eso estamos, como siempre lo digo todos los domingos, estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no escuchan. Son muy pocos los que escuchan y quieren poner por obra la palabra de Dios. Fíjate que en Juan 10:26 dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Lo vimos en la hora anterior. ¿De qué? Porque muchos no escucharon porque no eran las ovejas del Señor Jesucristo. Quería ahora voy a tenía un la punta antes de irme, ir al libro de Hebreos. Yo no sé si era en el 3 y algo, ahora me voy a fijar, no lo tengo bien marcado. Hebreos 3 me parece que es. Mi hoja para acá. A ver, si no la tenía que decir en memoria, porque siempre tengo mis apuntes y no sé dónde van a parar. Bueno, lo tendré que decir en memoria una vez más. A ver si lo puedo encontrar de memoria. Hebreos 3, por acá debe estar. Dice, en cuanto dice, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones con oración. En el 3:16, porque quienes habéis oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto? O sea, ¿quiénes habían oído? Los que habían salido de Egipto, dice. Veamos que ellos no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. No creyeron, porque ¿qué se trata del Evangelio? Vos le predicás y la persona debe creer que Cristo murió y ha resucitado, y que hay perdón de pecado. Pero al no creer, eso es el pecado imperdonable, o sea, para mí. O sea, ¿por qué? Porque si no crees en aquel que te puede perdonar, entonces estás perdido. Y en el 4, bueno, sigue hablando también, ¿no? De que ellos no creyeron y por lo tanto no entraron en el reposo. Y está hablando siempre de quién, de Cristo, el sumo sacerdote, ¿no? O sea que en él había. Y me voy a ir en Hebreos 8 del 1 al 11, que es largo. Pero me gustaría hablar ahora de que, mirá, vamos a hacer algo así. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, se habla de, ¿nos ha escuchado? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Acá no hemos hablado tanto de eso en este tiempo que llevamos como iglesia, pero sí hemos tocado afuera del púlpito, ¿no? Pero me gustaría, antes de ir al Nuevo, que está en Hebreos, o sea, en la parte, y en Mateo, voy a ir al Antiguo para ver, o sea, cómo ya se hablaba del nuevo pacto. En el 11, 19 y 20 de Ezequiel dice así: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré su carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mi estatuto y guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. En Ezequiel 36, 22 al 27, Ezequiel 36, del 22 al 27. Por tanto, de la casa de Israel, así dice el Señor Dios,
No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado las naciones a donde fuiste, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ella. Pero en el 26 es así. 36, 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis mis estatutos y que cumplé cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. En Isaías, en 30... Isaías 61, que me quedó con el tintero, o sea, también podríamos leer Jeremías 31, que me quedó también esa. Tengo muchísimos textos, pero en Jeremías 31, de 27, también te habla de qué, del nuevo pacto, ¿no? O sea, si querés, yo por cuestiones de tiempo veo que se me está acabando, pero en Jeremías 31, del 27 en adelante, o sea, hablaba también de que iba a ser un nuevo pacto, ¿no? Con eso, ¿no? En Isaías 61, también, esto lo dejé, no es que me lo había olvidado, sino lo dejé para ahora, habla de las buenas nuevas de salvación. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año agradable del Señor, el día de venganza de vuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion, se le dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados roble de justicia, plan Dios del Señor, para que sea glorificado. Fíjate que dice, ustedes serían sacerdotes, como dice el primero de Pedro, ¿te acordás? ¿Dónde se cumple esto? Si vos le voy en Lucas 4:16 al 21, ¿dónde vemos que se cumple eso? Con el Señor Jesucristo abre el rollo, dice, bueno, lee todo eso, más esto se ha cumplido ahora, dice. ¿En quién? En mí. El texto creo que más puede llegar a hablar de esto. Yo tenía en Mateo. Sí, espera un momento. Espera. En Mateo, se me perdió el texto, tengo el versículo, a ver si es en Mateo 26-28, porque yo le puse Hebreos, me equivoqué, pero me parece que es Mateo 26-28, si me equivoco, a ver. Sí, es acá, 26-28. Sí, Mateo 26-28. Se me perdió porque yo puse Hebreo 26-28 y me parecía raro porque no tiene 13 capítulos. Pero bueno, Mateo 26-28. Fíjate que dice así. Voy a leer del 26. Mateo 26-28. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo, bebed todos de ella. Y el 28, fíjate que dice, veníamos hablando del nuevo pacto, ¿no? Que Dios iba a instituir. No como le daba a vuestros padres, decía, ¿no? Fíjate que dice, Cristo dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, no para todos, por muchos, dice Cristo. Muchos dicen que murió por todos, pero dice que murió por muchos, o sea que tenía ciertos escogidos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Ahí está el nuevo pacto, que iba a instituir. ¿Quién era? Todos esos sacrificios, todas esas cosas que estaban sucediendo, o sea que vemos, o sea, ¿qué era? Era una tipología de lo que Cristo iba a hacer. Ellos se encerraron que haciendo estas cosas y aquello, ellos iban a, como que eso los salvaba, ¿no?
Fíjate en 2 de Corintios 3:6, dice así: el cual también nos hizo suficiente como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu da vida. ¿Te acuerdas de Juan 3:3? Juan 3, el 3 a 6 dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo? Si Nicodemo no era maestro, ¿por qué debe nacer de nuevo? Si no estaba guardando la ley, entonces es necesario nacer de nuevo, del Espíritu Santo, ¿no? En Gálatas en 3:2 dice que el Espíritu Santo es recibido por fe. Entonces, ¿qué era? El Evangelio estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Estaba ahí oculto. No todos pudieron escuchar y poder llegar a obedecer. El día de hoy también mucha gente vuelve a predicar y no entienden ni jota de lo que les está hablando. Pero no pueden decir que no se les ha predicado. La palabra de Dios siempre ha estado ahí, ¿no? Fíjate en Hebreos, un poco más de claridad, en Hebreos 8, para aclarar un poco esto. Ahora sí. A ver si lo puedo... Bueno, yo lo voy a ir resumiendo. De Hebreos 8, del 1 al 5, habla, o sea, más o menos de que habían sacerdotes, o sea, habían ciertos sacerdotes, ¿no? Pero iba a venir el sumo sacerdote, quien era el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces yo lo estoy resumiendo para no... está hablando que Jesucristo es el sumo sacerdote del santuario celestial. Yo lo estoy resumiendo nada más, hasta el versículo 5. Dice que todo eso era una copia. ¿Por qué? Porque iba a venir Cristo, que era el mediador de mejor pacto. Sí, pero dice ahora de haberlo tenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es mejor, el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolo dice el Señor: mirá que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hiciste con su padre el día que los tomé de la mano para sacarle de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo no me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, escribiré sobre sus corazones, en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano y ninguno de sus hermanos diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, ¿no? Tendré misericordia de su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se dice anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, Cristo era, ¿no? Pero yo sé que estaba el Evangelio, sí, ya le había anunciado. Fíjate en Hebreos 10, yo no tengo tiempo de leerlo del 1 al 18, pero habla de que la ley no puede quitar los pecados, porque ¿cuántos sacrificios van a hacer? Uno otra vez. Los sacerdotes se levantaban, morían, se volvía a levantar otra sucesión de hijos, los sacerdotes morían, volvían a hacer sacrificios por ellos, y eso nunca terminaba, hasta el día de hoy. Imagínate los litros de sangre que corría ahí, siempre, continuamente matando animalitos. Y eso no quitaba los pecados. Pero Cristo sí que puede quitar los pecados, porque... fíjate en el versículo 10-11 dice, en el 10 dice: por la voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. El Evangelio siempre estuvo ahí, oculto, ahí. Quizá no aparecía con la palabra Evangelio, pero siempre aparecía, ¿no? Y vemos que siempre todo apuntaba al Señor Jesucristo. Tendría más y más para hablar, pero voy a tratar de ir cerrando con el último versículo que me queda, que es Romanos 10:17. ¿Qué pasa? No todos escucharon. Ellos sí escuchaban, salían, la ley, leían, sí, nada más. Pero muy poco, ¿cómo decir la palabra jupocao o algo así? No me acuerdo de la que sin significado quiere decir escuchar con mira obedecer. Fue un poco lo que... Sí, entiendo. Mi vida no debe ser igual. A derribar ídolos, a tirar mi vida a cambiar. ¿Qué vemos con los tesalonicenses? Ellos demostraron que con su vida cambiada, tirando ídolos, el libro de Hechos, quemando los libros de hechicería,
en Primera de Corintios es que en el libro de Hechos dice que algunos se convirtieron, me acuerdo en Hechos 18:8, o sea, tengo que los judíos, o sea, no creyeron muchos, pero Crispo dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó y su familia. ¿Y algunos de qué? Y algunos de los corintios. Algunos sí, algunos no, creyeron. Pero, ¿qué pasa? No todos creyeron, no todos querían obedecer, ¿no? A ver si me puedo apurar, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el medio de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es? ¿La fe qué es? ¿La fe de dónde viene? La fe solamente es un producto de ¿qué? Del mensaje que se está predicando, como ahora. ¿Estás escuchando? ¿Y qué? Eso te tiene que traer fe adentro tuyo, ¿no? O sea, la fe viene a dónde? A través de lo que se informa o lo que se anuncia. O sea, primero viene el mensaje, esto es lo que se está anunciando, y después, o sea, debe tener fe. No nos olvidemos que Romanos 8:29 y 30 dice que Dios llama, pero ¿qué pasa? Ellos son justificados, santificados, glorificados, pero no todos, no sucede con todos, porque muchos por el predicar, ¿qué hace? No entienden, no. ¿Por qué? Porque no tampoco indagan, no buscan, no se preocupan. Tiempo para jugar, tiempo para otras cosas hay siempre, pero para buscar la palabra de Dios siempre digo no hay tiempo. ¿Por qué? Porque vendrá un día aunque muchos se van a arrepentir. Entonces debemos indagar, debemos buscar. Y el pueblo judío, o sea el pueblo de Israel, lamentablemente se le predicó el Evangelio. Y ellos no pueden, no están exentos de decir no. ¿Por qué? Porque ellos deben, el Evangelio, la persona tiene que experimentar lo que es la condenación, debe experimentar lo que es la convicción de pecado, para después esa persona ser salva, o sea que el Espíritu Santo, ¿no?, le salve. Y Israel tendría que aprender a hacer eso. ¿A qué? A escuchar el mensaje predicado, y eso es que le conduce a salvación, no guardar obras de hacer eso, ¿no? Lamentablemente, como siempre digo, hay muchos hermanos bautistas que algunos tienen una Biblia que se llama Biblia de Scofield, donde la Biblia de Scofield habla de que Cristo iba a mitad del camino, como escucharon, dejó de predicar el Evangelio del Reino, Mateo, y él empieza a predicar el Evangelio de la Gracia, hasta que un tiempo, que se hace un paréntesis, hasta cuando después vuelva, ¿no?, a tratar con el pueblo de Israel, que vamos a Romanos 11, y que ahí sí, van a todo Israel salvo, cuando le dice que solamente un remanente. Bueno, quiero explicar algo. Mirá, en Lucas 16:29, Lucas 16:29, estoy en Hecho, Marcos, Lucas 16:29, mira lo que dice. Cinco cosas anoté yo, pero rápidas. 16:29, para rescatar. 16:29 dice así. Pero Abraham dice a Moisés, los profetas tienen, óiganlos. ¿De qué está hablando? Está hablando del rico y el pobre. No que el rico va al infierno y el pobre no se trata. Si puede ir tanto rico como pobre, Dios no se llena de personas, los da al infierno, los dio al cielo, el que quiera. Pero en este caso, esta persona que había pasado todo bien, le iba toda la vida, no había preocupación, todo. Y el pobre que hacía, comiendo siempre la basurita que encontraba, el pan que se encuentra en la calle. Y en un momento, ¿qué pasó? Él decía que comía de las migajas, siempre comiendo lo que sobraba, lo que los demás tiraban. ¿Y qué sucedió? Este fue el cielo, dice. El otro que sucedió, al lugar de tormento. Pero fíjate, lo que me interesa a mí es que dice que se trataba, estamos hablando de qué, del pueblo de Israel que se le ha predicado el Evangelio. Ese es el tema que estoy predicando. Y esta persona se fue al infierno. Oye, pero yo en el pacto soy circuncidado. Se fue al lugar de tormento, dice. Y en el lugar de tormento, fíjate lo que hablaba. Dice, pero Abraham dice, le dice que le decía que tenía 5 hermanos, que le advierta que no vengan a este lugar de tormento, y que le mande algo, que se le aparezca, algo así. No tengo tiempo de leerlo, pero léelo si querés. O sea, no, para que se arrepintieran. Si un muerto se levantara, ellos van a creer. La fe viene por ver milagros, la sanación que se levanta el paralítico. Anda a ver el milagro que hace acá el hombre allá en la iglesia carismática. Que van a creer. No, dice Abraham. No, le dice. ¿Qué le dice? A Moisés, la ley, la palabra de Dios, representa la palabra de Dios, y los profetas. ¿Quién es el profeta?
el que está hablando, el que está predicando. ¿A quién tienen? Tienen a la palabra de Dios y tienen al predicador que le está hablando. Ellos tienen la palabra de Dios, tienen predicadores, más que hoy en día, para escuchar el mensaje. ¿Y qué le dice? Óiganlos. No solamente oílo, póngalo por práctica, ya vemos. Entonces dijo, no, padre Abraham, ¿ves? ¿Qué podemos recatar acá? Era un israelita, le dice padre Abraham, no era cualquiera. Entonces no cualquiera es padre Abraham. ¿Nuestro padre quién es? Abraham, entonces vemos que era uno de él. ¿Y este fue a dónde? Al infierno, no porque había sido circuncidado y que podía, ¿no? ¿Qué podemos recatar? Que ellos tienen la ley y los profetas para escucharlo, ¿no? ¿Y para qué es esto? Esto es para que se arrepientan. Fíjate que dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos desde los muertos, se arrepentirían. Más le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Hoy la gente sacando al pueblo de Israel, no solo el pueblo de Israel, sino toda persona, ¿qué tiene? Tiene la palabra, hoy más que nunca tenés Facebook, tenés Twitter, tenés todas las cosas que vos quieras. Tenés que la palabra de Dios y los predicadores. Tienen la ley, la Biblia, y tienen los profetas. ¿Qué hace el profeta, o sea, el predicador? Solamente habla de lo que está en la Biblia, no es que el Señor me dijo, nada. Solo leemos lo que dice la palabra de Dios y dice, así dice el Señor en Santiago 2.14. Así dice el Señor en Mateo tanto. Pero no lo que el Señor me dijo en el sueño. No, lo que dice el Señor en la palabra. Fíjate en Lucas 24, voy a leer en Juan 8.31. Siempre me quedo haciendo. Juan 8.31 al 47. Mirá, la verdadera libertad. Fíjate lo que dice. Fíjate, ¿qué vimos hasta el día de ahora, hasta el momento de ahora? ¿Quién fueron los que predicaron? Los profetas. Pero fíjate quién vino ahora. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Fíjate, el Señor Jesucristo. Él, fíjate que dice, decía entonces Jesús a los judíos. ¿A quién le decía? A los judíos. ¿Qué le decía? Que habían querido, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No nos olvidemos que le está hablando a quién? A los judíos. Conoceréis la verdad os libertará. Le respondieron, somos descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegaréis a ser libres? ¿Qué me venís a decir a mí? 20 años en el Evangelio. ¿Me venía a predicar vos, Daniel, con 3 años? ¿Que me debo arrepentir y que estoy haciendo la cosa mal? No estás bajo la unción como nosotros. Predicar en tu casa. Algo así. Al Señor le dijeron, ¿qué no es él? ¿Y que se arrepentido de vuestros pecados? Le decía. Y no, le decía, somos padres. ¿Qué? ¿Dónde atrás? Ellos se escondían atrás de cosas. Y Cristo le decía que no. Y Jesús le respondió, dice, ¿cómo dice llegaría a ese libro? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Está hablando de que camina continuamente, peripateo, en el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libre. ¿De qué? Del pecado. Que soy descendencia de Abraham. Sé que soy descendencia de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo lo que he visto de la presencia del Padre, y vosotros hacéis también lo que oíste del Padre. Los hijos del diablo, dice su título. Versículo 39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a un hombre que os ha hablado la verdad, de acuerdo yo, de parte de Dios no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Dios. Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amarías, porque yo de Dios salí y he venido, porque no he venido a mí mismo, sino que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y es lo que le dice al pueblo de Israel. Cristo lo está diciendo. Le dice, vosotros sois del Padre el diablo. La nación santa. No te metas. Vos escuchás en la iglesia y uno no le puede decir nada de ello. No estamos dentro
en contra. Dios salve a muchos de todos. Pero las escrituras dicen de que tanto el pueblo judío israelita como todos, yo, vos, cualquier chino, gordo, todos, no hay ningún justo. Y todos estábamos bajo ¿quién? El poder de Satanás. Por eso que la escritura no entiende como ellos muchos dicen, no, porque Dios tiene un trato especial. No, dice, vosotros sois el padre del diablo y los deseos de vuestro padre que es hacer. Él es homicida en principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, que es pseudo, que es falso. Habla de los suyos, puede ser un mentiroso y padre de ella. Pero no me creéis porque yo digo la verdad. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado si yo digo la verdad porque vosotros no creéis? Y el 47, que no me acuerdo que hace un par de años que no lo nombro más. Yo lo nombraba mucho ese texto. Dice así: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esto no oís vosotros porque no sois de Dios. Y así vemos tras vez que se le fue predicando, ¿no?, el Evangelio. En Lucas 8:21 el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra, oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 11:28 dice, pero él dijo al contrario, y cuando con el pasado ha dicho, solo lo que en los pechos estaban dijeron que no, algo así. Pero él le dice, en ese contexto le dice en Lucas 11:28, dice, pero él le dijo lo contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que el Evangelio ha estado para ellos, está para ellos y para toda persona, ¿no? Segunda Tesalonicenses 1:8-9 dice así: en llama de fuego a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluida de la presencia del Señor y la gloria de su poder, dice, ¿no? Yo sé que, para ir cerrando, voy a leer el último texto. Yo sé que esto quizá hoy no es tan duro, quizá no afecta, quizá, como siempre digo, es porque solamente escuchan un nombre. Y no se ve la gloria como antes, ¿no?, que cuando predicaba Moisés, o se escuchaba la voz de Dios. Porque siempre decimos, si se escuchara la voz de Dios hablar, o se escuchara el trono en cierto momento, se escuchara la palabra de Dios, o sea, que Dios hablara, muchos caerían, ¿no?, postrados. Y ya, como decía el pueblo, no, que no hable, se hablan tú, Moisés. Fíjate en Jeremías 44, 16 y 18 lo que dice. En cuanto al mensaje, fíjate, para ir terminando. En cuanto al mensaje que nos ha hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos el mal alguno. Pero dejamos de quemar sacrificio a la Reina del Cielo, derramar libaciones y carecemos de todo, dice. Y por la espalda y por el hambre hemos sido acabados. El Evangelio de la prosperidad, hermana. Ahí está. El Evangelio, ¿qué decían? No sé si te has estudiado esto. Ellos le hacían sacrificio a la luna, o cosas así, así. ¿Y qué? Le venía prosperidad, le venía, no tenían enfermedades, tenían muchas cosas. Está ahí escrito. No lo estoy inventando yo. Jeremías 11, 16, 17. Está ahí, claro. Si vos te vas y lo lees, esas personas, el pueblo, no estamos hablando de cualquiera, es el pueblo de Dios. No escucharemos tu mensaje, el versículo 16. No, dice, no lo vamos, en cuanto al mensaje, toda la prédica que hablaste de Daniel, no la haremos. Y no tu mensaje, fíjate lo que ellos sabían, fíjate, dice, ¿cuántos mensajes que has hablado en el nombre tuyo? No, en el nombre del Señor. En cuanto al mensaje que Jehová nos ha dicho, en cuanto al mensaje del Señor, no lo haremos.
Yo de verdad no puedo entender. Dice, seguiremos porque con los sacrificios que hacemos, tenemos, para que lo podamos tener en nuestro lenguaje, aquellos que lo quieren ver, en Jeremías 44, 16, 17. ¿Qué tenían? Decía que tenían prosperidad, no tenían hambre, y tenían alimento, y prosperamos, y nos vemos en el mundo, no tenemos enfermedad. Para de sufrir, falta decir nada más. Venga acá que va el pastor, casi me escapó el apellido, le va a hacer la sanación y le va a prosperar. Falta eso nada más. Yo lo siento, pero lamentablemente si el pueblo de Israel y toda persona no se arrepiente y viene a Cristo, va a perecer, no un castigo de eterna perdición lejos de él. ¿Qué hemos aprendido? Romanos 10, 16, 17, que no, dice Pablo, que no todos oyeron el mensaje de Dios, ¿no? Dice, no todos obedecieron. Así que, amado Padre, venimos ante el trono de gracia para agradecerle, pues usted le ha placido abrirnos los ojos y el entendimiento, y darnos oído para que podamos oír, pero no porque usted dio algo bueno entre nosotros, sino porque ha tenido misericordia de nuestro estado pecaminoso. Usted pasó junto a mí y me vio completamente sucio de la cabeza hasta los pies, no tenía un gramo de blancura, y usted me lavó y me invistió, como dice el profeta Isaías, de justicia. Y no solo eso, me ha puesto en un camino, guía a esta iglesia por la senda de justicia. Le ruego porque muchas de las iglesias vuelvan por el sendero antiguo, que prediquen del arrepentimiento de pecado, del infierno, de su justicia, de su santidad. Que usted abra los corazones y las mentes de las personas que están perdidas completamente. Que tenga misericordia, le ruego. Y le pido por esta iglesia una vez más que usted traiga a muchos. Le pido por mi esposa que usted